¿Qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la melancolía y el suicidio. La melancolía ha sido un tema que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y que necesitamos tomar en cuenta cuando hablamos de todas las experiencias disfuncionales, principalmente las relacionadas con la depresión. La melancolía es un proceso de soledad donde los pensamientos empiezan a mermar considerablemente el estado de ánimo de la persona y a tener una visión bastante desoladora y desesperanzadora del futuro. Cuando nosotros hablamos de melancolía, muchas veces lo relacionamos y lo romantizamos ligado hacia la nostalgia, pero la melancolía no necesariamente tiene este matiz idéntico a la nostalgia. Tiene una característica importante de agresividad o de agresión hacia uno mismo. En la melancolía es un estado de soledad donde comenzamos a desarrollar una serie de pensamientos que empiezan a lastimar nuestro estado de ánimo y sobre todo nuestra capacidad para relacionarnos con el entorno. Dentro de lo más difícil de este proceso de melancolía es que no nos damos cuenta que nos vamos aislando y que vamos realizando acciones que nos alejan del entorno y que refuerzan este estado de sufrimiento. Recordemos que el sufrimiento significa llevar el peso sobre uno mismo. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, el dolor es un proceso inevitable. Sin embargo, lo más difícil no es el dolor que experimentamos a nivel emocional. Lo más complejo está vinculado al problema de vivirlo en soledad. Por ejemplo, me gustaría citarles algunos ejemplos. Tengo pacientes y amigos y conocidos que han sufrido la pérdida de un familiar muy cercano, un padre, una madre, un hermano. Y la pérdida de un ser querido le podríamos llamar un duelo. Y el duelo va a causar dolor. Pero este dolor, cuando no tiene el acompañamiento adecuado, cuando la persona que está sufriendo la pérdida, la ausencia, no encuentra la manera de ser recibido por el entorno, guarda este dolor y lo vive en soledad. Y es ahí cuando este dolor se convierte en sufrimiento. Tenemos ejemplos muy claros de, por ejemplo, familiares que llevan a cabo todo el proceso de la velación o el entierro del familiar fallecido. Y son esas personas que no se permiten experimentar el dolor en compañía del resto de la familia. Cuando vemos esto, generalmente vamos a ubicar que estas personas padecen mucho más que el resto de la familia que tal vez lloró, lo expresó y tuvo la oportunidad de vivir este proceso de dolor, pero en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, quien se hizo responsable y quien se mantuvo en esa experiencia de aislamiento, incluso parecería muy ecuánime, pero a lo largo del tiempo vemos que estas personas generalmente sufren de procesos muy fuertes de melancolía. ¿Por qué? Y es lo que nos vamos a ir preguntando, que esta melancolía es lo que va complejizando el proceso de duelo y que también va conduciendo a estas personas que han pasado por un proceso de duelo hacia una depresión profunda, algo que podríamos llamar una depresión melancólica, que incluso en algunos momentos pueden llevar a la persona a estar al límite de la cordura, cuando aparece, por ejemplo, las depresiones psicóticas, las experiencias suicidas agudizadas, etcétera, etcétera. Por tanto, el punto más importante de la melancolía no es rechazar este proceso, porque todos a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar melancolía. Incluso hay, como les mencionaba hace un momento, a veces tiene un matiz romántico. Los artistas, los escritores, los poetas recurren a la melancolía como una capacidad creativa. El problema de la melancolía es que bajo estas pinceladas nos puede ayudar a tener una sensibilidad importante. Sin embargo, cuando permanecemos por mucho tiempo en la melancolía, vamos teniendo un proceso de desgaste en nuestra calidad de vida
de manera considerable. En lo personal, creo que la melancolía está siendo uno de los factores que más está mermando la salud mental en la época contemporánea. Cuando nosotros hablamos del tema del suicidio, no podemos desligar la melancolía del suicidio, sobre todo en la experiencia suicida. En el suicidio consumado vamos a ubicar que hay una combinación entre melancolía y un episodio de manía. Si no hay este episodio de manía, difícilmente la melancolía va a llevar a una conducta suicida de alta letalidad o a consumar un acto suicida. Por eso es que hay muchas personas que por muchos años viven teniendo esta ideación suicida y sufriendo mucho la vida, porque hay una característica importante de melancolía. ¿Pero qué es la melancolía? La melancolía es haber perdido la capacidad de mostrarnos ante los demás. La persona ha desarrollado un nivel de desconfianza en el entorno y en sí misma que le impide mostrar su agresividad, es decir, mostrar sus emociones, expresar quién es, cómo se está sintiendo y qué es lo que le está pasando. Para Freud y el psicoanálisis, en un inicio, la melancolía tenía que ver con la capacidad de demostrar la capacidad sexual o el deseo sexual. Para por ejemplo, para el enfoque que es el que yo manejo, que es la terapia gestal, podríamos decir que la melancolía es una contención de la capacidad de agresividad. Y cuando hablamos de agresividad no nos referimos a un hecho violento, sino es a la capacidad de responder a lo que está sucediendo en el entorno. Es decir, si tuve una pérdida, que pueda llorar y que pueda expresar ese dolor. O si sucedió un evento de alegría, que pueda expresar la alegría. Porque la melancolía va aniquilando todas estas expresiones emocionales. Por tanto, podemos decir que la melancolía va limitando la vitalidad de la persona. Por eso es que está tan vinculada a la experiencia suicida. Porque el suicidio, más que un deseo de morir, es ir perdiendo la capacidad de disfrutar la vida. Y por tanto la melancolía funge o cumple un papel fundamental en esta merma de la capacidad de disfrutar la vida. Una buena descripción de la melancolía es una herida interna que tenemos a nivel emocional, una desconfianza, un dolor muy grande, el cual no podemos ver y que la demás gente a veces no puede ver. Lo podíamos equiparar a una hemorragia interna que nos va desangrando y nos va arrancando la vida lentamente, pero que aparentemente no se percibe. Y ese es uno de los grandes problemas de la melancolía, porque a veces la persona misma no se percata de este proceso de melancolía y mucho menos las personas que están alrededor de quien sufre o quien está padeciendo este sufrimiento. En ese sentido, el trabajo fundamental con la melancolía es poder pausar y no solo escuchar el discurso, sino tratar de ver a través del sufrimiento que tiene la persona. Normalmente ubicaremos que el sufrimiento el sufrimiento melancólico tendrá expresiones corporales muy significativas, porque no solo sufre el cuerpo, sino también sufre el alma de la persona. La melancolía es un sufrimiento integral, incluye los procesos espirituales, existenciales, emocionales, corporales y mentales. Aaron Beck, un terapeuta cognitivo-conductual, menciona que habla de la triada cognitiva, que da una referencia de por qué alguien puede tener una depresión o que describe los elementos para que alguien pueda estar en una depresión. Y habla de una percepción negativa de sí mismo, una percepción negativa del entorno y una percepción negativa del futuro. La melancolía va a cubrir esas tres características. La melancolía va a hacer que la persona desconfíe profundamente del entorno, pero sobre todo que desconfíe de su capacidad para salir al entorno, para que el entorno no lo avasalle o no la avasalle a partir de esa vulnerabilidad. Y otro factor que vamos a ver es que la melancolía te va aislando y te va dejando atrapado.
Es como si quedaras cautivo en una tristeza muy destructiva. Y el problema de la soledad y del aislamiento que produce la melancolía es que te hace pensar demasiadas cosas. Y como ya no tienes un punto de referencia a nivel dialógico, o sea, ya no hablas con nadie, muchas de las creencias que tú tienes en tu mente las vas viendo, las vas evaluando o confirmando como legítimas. Pero yo creo que todos en soledad hemos pensado un montón de tonterías. Pero muchas veces cuando lo platicamos con alguien, esas tonterías van tomando forma y van perdiendo fuerza. Sin embargo, en la melancolía, como no tenemos esta capacidad de expresar hacia los demás, de escuchar a los otros, estas ideas se van instaurando como realidades que van siendo un tormento en la vida de la persona. La melancolía tiene otro elemento importante, que es una experiencia de descalificación. La persona no solo se siente triste, se siente desesperanzada, se siente incapacitada. Además, como mencionábamos hace un momento, la melancolía lo que va a hacer es que el dolor se convierta en la figura principal en la vida de la persona y que todos los demás estímulos que hay alrededor no pueda percibirlos. Por tanto, podríamos mencionar que la melancolía puede ser un factor de anestesia emocional. Es decir, lo único que puedo sentir es sufrimiento. Ya no puedo sentir alegría, ya no puedo sentir afecto. Y si lo siento en una percepción mucho más disminuida, en una intensidad más disminuida. Por eso es que la melancolía está tan relacionada con la experiencia suicida. Ahora que estamos viviendo una situación complicada de aislamiento, por la situación de confinamiento que se produce a través de la pandemia que vivimos, va a empezar a emerger muchos de estos problemas de melancolía, porque en la soledad y en el aislamiento, todas las personas empezamos a desarrollar cierto tipo de pensamientos, que, que si no tienen una réplica, en muchos momentos se vuelven realidades, y estas realidades pueden ser muy pesadas a nivel afectivo. Además, la melancolía también se conjuga mucho con los asuntos inconclusos que tenemos de nuestro pasado, eventos dolorosos que no hemos resuelto y que a veces lo repensamos y nos resentimos con ello y por ende el futuro se vuelve muy negativo. El problema de la melancolía es que se centra en todo lo difícil de nuestra vida, todo lo difícil que está en nuestra mente, pero pierde de vista todos los elementos que van sucediendo en el momento presente. Vamos perdiendo un sentido de vida, pero también vamos perdiendo el deseo de vivir. Poco a poco la vitalidad se va apagando hasta que el deseo de vivir ya no está. Es importante que si tú estás pasando por un proceso de melancolía, pidas ayuda, que platiques con alguien, que busques un apoyo profesional, incluso que visites a un psiquiatra para que evalúe la condición en la que estás. Debemos recordar que los trastornos de salud mental también requieren un apoyo médico en muchas ocasiones y el médico especialista será un psiquiatra. Procuren visitar un psiquiatra, no vayan con un médico general, no vayan con un neurólogo, excepto que el psiquiatra les recomiende una evaluación neurológica. Y principalmente acérquense a sus seres queridos, busquen el apoyo psicológico, procuren acudir con terapeutas que estén especializados en psicopatología o que tengan experiencia previa en el tema, porque en muchos momentos vamos con cualquier profesional y a veces no tiene la pericia o la experiencia suficiente para acompañarnos de una manera adecuada. ¿Y cuál es el problema de eso? Que a veces puede incrementar la desesperanza de lo intenté y ya nada es posible. Por lo tanto, traten de buscar un apoyo, un tratamiento lo más especializado posible para poco a poco ir recuperando esta capacidad de disfrutar la vida. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho, espero que haya sido de interés esta cápsula. Les invito a que se suscriban al canal y que estén atentos a próximas publicaciones. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.